Jesús es el camino. Cree también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice la Biblia? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Todo mundo dice. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Palabra de Dios, y el pueblo dice amén. Ocupen sus lugares. El tiempo a cada día se va cortando más, y las promesas de la venida de nuestro Señor Jesucristo están por suceder. El domingo anterior hablábamos acerca de estas enseñanzas proféticas y apocalípticas, en donde hacíamos mención acerca de los 7 sellos que tienen que ver con lo que estará sucediendo en el tiempo del fin. Hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo predicaba Gille Ávila, creo que el mensaje, más que decir que Cristo viene pronto, ahora es decir: Cristo viene ya, que está por suceder, porque las señales prácticamente están cumplidas. Quisiera compartir con ustedes en esta ocasión una cronología de los eventos finales que estamos viviendo y que se vivirán todavía por un buen tiempo. El fin del mundo todavía no sucederá. A este mundo todavía le queda de vida un poco más de 1000 años, de acuerdo a la palabra del Señor. Y esto a veces parece confundir, como algunos vi que arrugaron la cara, porque se habla que el fin del mundo está a las puertas. Y bíblicamente debo asegurarles que el mundo tiene todavía un poco de vida, porque hay 2 sucesos que a veces se confunden. Uno es el arrebatamiento de la iglesia, que está por suceder. ¿Me está escuchando? Y el otro evento será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Arrebatamiento y segunda venida. El arrebatamiento sucederá en cualquier momento. Estamos sin duda alguna con un pie en el estribo. En cualquier momento sucederá. La iglesia, la Biblia lo enseña en muchos pasajes bíblicos. Algunos creen que la iglesia protestante, y especialmente la pentecostés, habla mucho de la venida de Cristo para echarle miedo a la gente y ganar adeptos a sus congregaciones. Y no es ese el propósito. Es una responsabilidad predicar esta verdad. Y debo decirle a cuantos tengan oídos para escuchar, que este no es un mensaje que se inventó la iglesia pentecostal o protestante. Jesús ascendió al cielo estando en el monte de los olivos, después de su resurrección, 40 días después, y dijo: me voy a preparar lugar para vosotros, porque quiero que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y si me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Jesús había ascendido, una nube lo ocultó de los ojos de más de 500 personas. Y mientras ellos están procurando ver a Jesús que ascendió,
aparecieron dos varones con vestiduras blancas que dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Varones de vestiduras blancas eran ángeles. Los primeros que predicaron que Jesús regresa, además de lo que Jesús enseñó, fueron los ángeles, no la iglesia protestante. ¿Qué estáis mirando al cielo, varones galileos? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Queda claro la palabra? Se fue, pero volverá. Se fue, pero volverá. Y de que viene, por eso el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 4 de la primera carta, versículo 16, la Biblia dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay dos resurrecciones. Dichosos los que tengan parte en la primera resurrección. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que resuciten en la primera resurrección, para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Aleluya. En este acontecimiento, iglesia, amigos, Jesús no pisa la tierra. Jesús arrebata a su iglesia y resucita a los suyos. Ya el Padre le dijo a Jesús: hijo, prepárate, porque es tu tiempo. Vas a resucitar a los que te pertenecen, aquellos que aceptaron el regalo de la vida eterna, confesando sus pecados y arrepintiéndose de ir por el camino de la condenación. Es tu tiempo, hijo. Te pertenecen. Y no solo te pertenecen los que murieron con la seguridad de que habían confesado sus pecados, también te pertenecen los que todavía están vivos y han hecho una decisión de caminar en medio de la oscuridad, siendo luz y viviendo en santidad. Y Jesús prácticamente está en la acción de levantarse de su trono y venir, y en las nubes lo vamos a recibir para ir a las bodas del Cordero. ¿Qué le parece? ¿Alguien dice gloria a Dios? Sigue diciendo ahora Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. En otras palabras, no todos moriremos, porque para Dios la muerte es un dormitar. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Palabra de Dios. Más vale que la creamos, más vale que cumplamos las condiciones para estar listos cuando Cristo aparezca, porque será en un abrir y cerrar de ojos.
Pegue un pestañazo. ¿Qué tiempo le llevó? Así será la venida del Hijo de Dios. Será como un ladrón. El ladrón no se lleva el bote de basura ni el trapeador sucio. Se lleva lo de valor de tu casa o de la empresa. Cristo no viene por basura. Cristo viene por gente que vale la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Ojalá ese sea usted, amigo, hermano, hermana. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Ahora, cuando esto suceda, se manifestará en pleno el anticristo. Este líder mundial que logrará la paz mundial. Un solo líder, una sola ideología, una sola religión. Hoy hay tantos problemas causados por la religión. El anticristo fundamentará una sola religión y una sola imagen. Desaparecerán todas las imágenes e ídolos. Y el anticristo se hará su propia imagen a quien reclamará adoración. Un solo líder mundial, una sola religión y una sola manera de comprar y vender. El sello en la frente o en la mano derecha. Daniel capítulo 9 versículo 27 habla de una semana que corresponde a 7 años. Las semanas que se habla a través del profeta Daniel corresponden a 7 años. Escuche lo que dice la Biblia. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estimados, la iglesia arrebatada junto con los resucitados por Cristo, vamos a las bodas del Cordero. El tiempo de una semana, 7 años. La boda más larga que existirá y ha existido en la vida, en las mansiones celestiales. Mientras eso sucede arriba, aquí en la tierra comienza el reinado del anticristo, que comienza a marcar los 7 años también. Solo que 3 años y medio el anticristo será el aplaudido de todos porque logró la paz mundial. Logró la unificación de la fe y de la religión. Logró que no haya diferencia para comprar ni vender. Pero al final de los 3 años y medio, esta cara de pacificador tendrá un vuelco terrible, totalmente drástico, para que ahora se convierta en el mismo diablo gobernando el mundo. Y es ahí donde la Biblia nos advierte, segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El anticristo no se manifestaría hasta que viniese la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Negar la fe. Y hoy tenemos una desbandada de gente que un día confesaron las verdades de Dios negándolas. Gente que por años se aferraron a las verdades de la palabra y a la doctrina santa de la Biblia, que ahora la niegan de una manera rotunda. Que lo que antes le llamaban malo, ahora le llaman bueno.
Me preocupó mucho cuando estaban de moda los famosos encuentros. Estos encuentros a donde a la gente se le llevaba a un lugar retirado para tener un retiro y se les hacía negar su fe. Pastores cayeron en esa trampa, que ante una cruz clavaban papelitos negando que lo que habían vivido como cristianos había sido un error y una farsa. Plena apostasía. Y es lo que estamos viviendo en el día de hoy. De manera que ponga atención a la Biblia. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y si ya estamos viendo a tanta gente apostatar, entonces se está cumpliendo la palabra. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Hay una rebeldía increíble en contra de Dios. Todo mundo pelea contra Dios. Los movimientos feministas, los movimientos de homosexuales, todo el mundo está peleando contra Dios. Está negando la existencia de Dios. Se hizo viral un video donde un diputado en la Cámara se atrevió a mencionar el nombre de Dios y los diputados se enardecieron porque se había mencionado el nombre de Cristo y de Dios en la tribuna de la Cámara. Es un horror hablar de Dios para ellos. Pero para ellos es tan común llenar la sala de tantas majaderías y groserías. Hay una oleada que va en contra de Dios. El comunismo va en contra de Dios. Y Dios tenga misericordia de México. Pero esta palabra se está cumpliendo. El anticristo será una de sus características y el tiempo en que lo va a manifestar como algo que se opone a lo que se llama Dios y es objeto del culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El pueblo judío llevó al Calvario al Mesías verdadero. Y ellos hasta el día de hoy ruegan porque venga su Mesías. El muro de los lamentos está asistido 24 horas al día, donde hay una multitud de judíos orando, rezando, suplicando que venga el Mesías. Ellos están esperando a alguien que les traiga paz después de tanto tiempo de aflicción. Están ansiosos y cuando este personaje aparezca, el pueblo judío le aplaudirá y lo llevará a sentar al tercer templo que está por construirse, que para muchos parece increíble y que nunca podría suceder, porque donde ha de construirse el tercer templo es el lugar donde está ahorita la mezquita de Omar, esta mezquita de Al-Aqsa, la explanada donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, y ahí se levantó el primer templo edificado por Salomón, ya que David, por tener las manos manchadas de sangre, no se le permitió y se le permitió a su hijo. El segundo templo que fue reconstruido, pero que en el año 70 fue totalmente destruido, y ahora está esta mezquita musulmana. Parece increíble, parece que nunca podría suceder, porque es un lugar sagrado para el mundo árabe. Y alguien dijo que la cúpula de hierro que cubre a Israel
podría tener abierto el espacio donde está este templo para que un mismo misil de los propios árabes caiga ahí para destruirlo y se cumpla la profecía. Se nos pone la piel chinita cuando escuchamos las noticias que están sucediendo ayer, antier, que fragmentos de misiles que está enviando Irán están cayendo en Jerusalén. Casi no sucedía eso. Podían atacar Tel Aviv, podían atacar el norte del Líbano, podían atacar otros lugares, pero no Jerusalén, porque el mundo considera una ciudad santa. Pero en esta guerra ya han caído misiles en Jerusalén. Y antier cayeron fragmentos de misiles a solo 3 cuadras del muro de Lamentaciones, donde está esta mezquita. Preparémonos. La palabra del Señor se está cumpliendo aceleradamente. ¿Están aquí? Como que todos se fueron para Israel ahorita. No, ya regresen. Vamos a seguir escuchando la palabra del Señor. Es muy probable que a la iglesia que va a ser arrebatada no le toque ver la construcción del tercer templo, y no nos interesa. Queremos estar en el santo templo, donde Jesucristo será nuestra atracción de adoración. Y alguien diga aleluya a su nombre, a su nombre. Hoy solo quiero resumidamente decirles que en estos 7 sellos, que solo hubo uno digno de abrirlo, y este es el Cordero de Dios inmolado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Se ve a un caballo blanco, capítulo 6. Este es un caballo con un jinete que trae un arco, símbolo de engaño y símbolo de conquista. Algunos cometen el error de creer que el simbolismo de este primer jinete es Jesucristo. No. Ese primer caballo blanco es un caballo de engaño. Les hablé de que el anticristo ofrecerá paz, por eso el color blanco. La diferencia de este jinete es que trae un arco. Eso habla de engaño y de conquista. Conquistará al mundo entero. Luego aparece el segundo caballo, que es un caballo bermejo, color rojo, que habla de guerras. Guerras como nunca antes las han habido. Para aquellos escépticos que dicen que no pueden ser señales del fin del tiempo, ni el hambre, ni las guerras, ni los terremotos, porque siempre han habido terremotos, guerras y hambre. Y tienen razón, pero no a la medida de lo que estamos viviendo hoy y de lo que se va a vivir todavía. Les he dicho que esto, la misma Biblia lo compara con la mujer que va a dar a luz. Cuando queda embarazada hay molestias. Cuando va creciendo el bebé en el vientre hay más molestias. Pero no se comparará ninguna molestia durante el embarazo a los dolores que va a sentir esa mujer cuando ya esté por dar a luz. Ningún dolor se va a comparar con los de los 9 meses, con los de los 5 minutos antes que el bebé nazca. Serán dolores que parecen insoportables. Mujeres que en su labor de parto dicen: me muero. Y el doctor le dice, o la enfermera o la partera: no te mueres, muerde la almohada. Terremotos, hambre, guerra, sí, pero no como las de ahora. Hoy a las guerras no se libran a pie de tierra, ras de tierra. Hoy las guerras, como usted no me lo puede dejar mentir, se libran en los cielos con los misiles. ¿Por qué se atacó a Irán? Porque Irán estaba fabricando armas nucleares.
una amenaza mundial. Misiles que ahora alcanzan distancias que casi nadie se podía imaginar. El propio ejército de Israel llama mentirosos a los de Irán, porque los de Irán dijeron que sus misiles alcanzan hasta 2000 kilómetros, como de aquí a Chihuahua. Y el ejército de Israel les llamó mentirosos porque sus misiles de Irán pueden alcanzar hasta 4000 kilómetros. Dolores insoportables y lo que viene. Nuestra presidenta se afana por tratar de tomar control de la economía de nuestro país y nos promete que la gasolina no va a subir más de 24 pesos. He viajado hasta el centro del país y en lugares he encontrado la gasolina a 27.80. Y el diésel está rayando en los 30 pesos. Esto avecina el caballo negro, el caballo de hambre, la muerte por inanición. ¿Con qué se transportan los barcos? ¿Con qué se mueven ellos? Con combustibles. ¿Qué combustible usan los trailers para que lleguen las mercancías a las centrales de abastos? El diésel. No me dejarán mentir muchos de ustedes. 30 años atrás, 40 años de atrás, todo mundo quería tener un carro diésel porque era más barato. Y hoy, arriba de la gasolina, todo esto va a provocar que las cosas suban sin que nadie pueda detenerlo. No importa si apellide Pardo nuestra presidenta. El caballo negro está galopando. El hambre se va a sentir mundialmente. El agua costará más que el oro. Y ahora usted compra un agua en un restaurante y le cuesta 50 pesos cuando la gasolina cuesta 25, 27. Qué gloriosa es la Biblia, la palabra de Dios. Siéntase usted afortunado de haber sido llamado a la iglesia cristiana, donde la Biblia es lámpara a nuestros pies y es nuestra regla de obediencia. A su nombre. Después del caballo negro, que es el hambre, aparece el caballo amarillo, donde la muerte va a ser la comidilla de cada día. COVID mató por enfermedad o por temor a más de 5 millones de personas, además de las miles que mueren cada día. Los abortos, los asesinatos de bebés en los vientres de las mujeres se cuentan por millones en el mundo. Huele a muerte en nuestro mundo. Sales a carretera, vives la vida. Pareciera que una sombra oscura nos está siguiendo. El caballo amarillo también ya se escucha su trotar. El quinto sello tiene que ver con los mártires que han muerto por la causa del evangelio y que claman por justicia. El sexto sello tiene que ver con señales cósmicas, terremotos, señales en los cielos.
eclipses de sol y eclipses de luna. Hoy se hablan de noches de lunas rojas. Solo es familiarizarnos con cosas que vienen en las 7 trompetas. Esto no se comparará a las 7 trompetas, ni las 7 trompetas se compararán a las 7 copas. De manera que abra su Biblia conmigo. Poco voy a parafrasear. Vamos a leerlo de la misma Biblia. Apocalipsis 8, versículos 6 al 13. ¿Están ahí? Apocalipsis 8, 6 al 13. Leamos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlos. ¿Cuándo sucederá esto? Mientras la iglesia está en las bodas del Cordero, y aquí se está llevando a cabo la gran tribulación. 7 ángeles que se dispusieron a tocar las trompetas. Leamos. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Hoy llama nuestra atención grandes incendios incontrolables, incendios que de repente aparecen. Por eso la recomendación de no tirar botellas en los pastizales, porque estas pueden provocar incendios. Hoy ha habido incendios incontrolables que han arrasado pueblos y hasta ciudades, pero eso no se compara con lo que viene en la gran tribulación. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves, barcos, buques, submarinos fueron destruidos. Tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de esta estrella se llama Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Si hoy ya hay carestía de agua, el gobierno de la Ciudad de México sufre, porque a la ciudad le está haciendo falta agua potable. Lamentablemente, toda el agua potable que tenemos en el universo está siendo contaminada. Nosotros los seres humanos la contaminamos. Decía que se ve con tristeza grandes ríos que ahora son pequeños arroyuelos, y otros hasta han desaparecido. Con tristeza pasa uno encima de esos puentotes tan grandes que no tienen una sola gota de agua. Ahora con esta trompeta, que hará que esta estrella caiga sobre la tercera parte de ríos donde hay agua potable, agua dulce, y se convierta amarga, de manera que muchos mueran por esas aguas. ¿Cuándo va a suceder eso? En el tiempo de la gran tribulación, cuando la iglesia, redimidos por la sangre de Cristo, estemos en las mansiones celestiales. Por eso vale la pena ponernos bien, como dicen los de la costa.
El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oía un ángel volar por en medio del cielo, dice el apóstol Juan, diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los otros tres ángeles. Si esto ya es horrible, Juan percibía en su ser lo drástico de los otros tres ángeles que tocarían la trompeta. El quinto ángel tocó la trompeta, capítulo 9, versículo 1. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron aguas. Ahí ve si se queda usted. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento será como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de los ángeles eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Terrible. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El nombre de este río comienza a ser popular en las noticias. Ponga atención. Río Éufrates. Y vinieron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. El número de los jinetes eran 200 millones. ¿Le da su cabeza para imaginárselo? 2 veces la población de México. Yo oí su número. Qué hombre tan especial, extraordinario el apóstol Juan.
Cuando he estado estudiando esto, entiendo a Juan en los capítulos 21, 22. Si ven, Señor Jesús, porque lo vivió prácticamente en carne. Él pudo ver todo esto como una pesadilla interminable. Si nosotros escucharlo y leerlo nos causa ñáñaras. ¿Qué tal si usted tiene un sueñito con estas langostas? Sería bueno. A ver si así se arrepiente. Y el número de los ejércitos, versículo 16, capítulo 9, eran 200 millones. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. De verdad que hay gente testaruda, gente con corazón de piedra, que ni viendo el poder de Dios se postran. Ahora podemos entender un poquito al profeta Jeremías cuando habla en voz de Dios diciendo: paraos por los caminos, deténganse y pregunten por la senda antigua, vuelvan a la senda antigua, que si lo hacen hallarán descanso para sus almas. Y es como un balde de agua helada cuando leemos el siguiente versículo que dice: y ellos dijeron, no andaremos. ¿Cómo es posible que ni siquiera oyendo la voz de Dios la gente se atreva a decir: no lo haremos? Por eso, muy agradecido con Dios por cada uno de ustedes que ya están aquí. No desaproveche su oportunidad. No sea de los llamados, sino de los escogidos. Busquemos de la presencia de Dios para vivir agradándole a Él. Capítulo 11, versículo 15. ¿Alguien dice, todavía hay más? Sí. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Y vi a los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, que se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Sé que eres y que eras y que has de venir,
porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, aleluya. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Estimados, los 7 sellos están cabalgando. Estos 7 caballos de los 7 sellos, ya se escucha su trotar. Pero están por sonar también las trompetas. Y tras ello vienen las copas de la ira de Dios. ¿Quieren seguir escuchando? ¿Quieren seguir escuchando? No se pierda el próximo culto, porque estaríamos hablando de las copas de la ira. Vamos de una vez. Capítulo 16. Oí una voz que decía desde el templo a las 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Una úlcera pestosa. Ahora nos espanta el sarampión. Estas enfermedades serán terribles. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Olvídense de su mojarra frita y de sus camarones. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre sobre ríos y sobre fuentes de aguas dulces, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecían. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Hoy nos espantan las temperaturas de 45, 48, 50 grados. En algunos estados 52 grados, 55. Que algunos han hecho el experimento de quebrar un huevo encima del cofre, de la lámina del cofre de un carro, y se puede hacer huevos estrellados. El calor de esta copa, el calor del sol de esta copa, hermano, será como fuego abrasador. Me quedan viendo con cara de incrédulos. Lo vuelvo a leer. 16:8 de Apocalipsis. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Hay de aquellos que dicen: pastor, si me llego a quedar, ya leí en la Biblia que con que no me deje sellar, voy a tener salvación. No te engañes. Si ahora que está con nosotros el Espíritu Santo se hace tan difícil caminar el camino estrecho, ¿cómo será cuando la iglesia sea arrebatada y se va el Espíritu Santo?
Por eso dice el profeta que irán de mar a mar buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Algunos creen que las Biblias se van a volver páginas en blanco. No, las Biblias van a seguir siendo Biblias con letras. Y muchos van a querer leerla o la van a leer, pero será un libro cualquiera. Porque lo que le da vida a estas sagradas escrituras, a estas sagradas letras, a estas sagradas hojas, es el poder del Espíritu Santo de Dios, que alimenta nuestra alma, que es como agua que limpia nuestras vestiduras, que nos enseña el camino de la verdad. Gracias, Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va con la iglesia. Es así que no te confíes. Si ahora con dificultad se salvan, ¿qué será en el tiempo de la gran tribulación? El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El río Éufrates será una carretera que conecte los 4 continentes, de donde llegarán ejércitos al valle del Armagedón para la gran batalla, que sin duda alguna será la tercera guerra mundial. Es así que aunque ahora los conflictos bélicos se ponen delicados, no será la tercera guerra mundial hasta que Cristo vuelva a la tierra. Al final de los 7 años de las bodas allá arriba y de la gran tribulación, ahora Cristo viene a la tierra. Y venimos nosotros con Él para reinar. Y seremos reyes y sacerdotes. Y reinaremos con Cristo. El diablo va a ser atado, encadenado. El mal desaparecerá. El león jugará con el niño. Los animales, las fieras serán domesticadas. Será un paraíso, pero sin esperanza de salvación para los que no se arrepintieron. Al término de los 1000 años se celebra la tercera guerra mundial, y entonces el universo se terminará, porque los millones de soldados, naciones le harán la guerra a Cristo, y entonces vendrá destrucción repentina. He aquí yo vengo pronto. Versículo 15, capítulo 16. He aquí yo vengo como ladrón. He aquí, dice el Señor, iglesia, Jesús es el camino. El que tenga oído para oír, oiga. He aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor. Muy feliz el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Los científicos lo saben.
Los gobiernos lo saben. No es casualidad que ahora se le dé tanto auge a protección civil. No es casualidad que ahora se hagan simulacros nacionales, porque se está preparando a la sociedad para un gran terremoto, cual nunca lo hubo desde que ha habido ser humano en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Hoy nos alarma saber de lugares donde caen granizos del tamaño de una bola, de una pelota de béisbol. El granizo en la 7ª copa será del tamaño o del peso de un talento, que equivale aproximadamente a 45 kilos. Comprate tu casco. Palabra de Dios. Ahí véalo usted, porque ahora está informado. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. El anticristo en pleno apogeo. Capítulo 9 de Daniel, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar los sacrificios y ofrendas. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Hoy con tristeza vemos nuestros altares contaminados con tanta abominación. Predicadores en pecado, ministros de alabanza peor que los artistas mundanos, gente ministrando en short, abominación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, al que lee entienda. Estimados, ya está escrito, y así será. De manera que lo que tenemos que hacer, sin duda alguna, es estar preparados para que cuando suceda el rapto, hoy, mañana o el día que sea, estemos preparados. Me emociona cuando oro que estamos presentando a niños, a bebés, y me emociona decir, creo que estos niños no verán la muerte. Cristo está tan cerca que no llegarán a ser viejos. Y cuánto anhelo que ellos crezcan en el temor de Dios, para que sean parte de los que son transformados para irse a las mansiones celestiales. Muchos de nuestros adolescentes y jóvenes no verán la muerte, y quizás algunos de nosotros tampoco. Dichosos aquellos que al toque de la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Pero qué triste para aquellos que no tomaron con seriedad su comunión con Dios y se tengan que quedar. Hoy hay predicadores de talla internacional famosos que se burlan de estos temas.
que hacen risa de los cantos que hablan de la venida de Cristo. Y cuanto más se burlan del canto que inspiró Dios a Marino, la gran tribulación. Se me hacen nudo las tripas cuando escucho a esos hombres burlarse de esto. Alguna vez estaban en una entrevista de televisión y te dice: ¿te acuerdas cuando la gran tribulación? Uy, parece que veíamos a las momias. Más que momia van a ver estos cuates. No es juego, hermanos. No es juego, amigos. Es palabra de Dios. Si usted y yo no alcanzamos a entenderlo, lo que sí entendemos es que somos llamados a una vida de santidad. Capítulo 19, versículo 11. Ya váyase relajando. Entonces vi el cielo abierto. Ahora sí es Jesús. No el caballo blanco del primer sello. Ahora sí es Jesús. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él regirá con varo de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras, dice el versículo 16, y en su muslo escrito su nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Y en su vestidura y en su muslo escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Y sabe, ahí estaremos si somos fieles. Vendremos con él en las nubes. Esa será la segunda venida de Jesús. Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Algunos quizás juzguen o critiquen: y el pastor Josué, ¿por qué va mucho a Israel? Hermano, si supiera la emoción que se siente leer la Biblia y estar parado allí, es un privilegio. Jesús vuelve con la iglesia. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente. Mire qué precisa la Biblia. Ahí estamos viendo el monte de los olivos. Hacia el frente vemos a Jerusalén. Lo que usted ve al lado izquierdo, cerca del margen de la pantalla, es un cementerio judío. No sé si pudiéramos hacer un acercamiento hacia la muralla.
Pero en el valle de Cedrón está el cementerio musulmán. Porque los musulmanes, sí puede notar usted la muralla, ¿verdad? Lo que usted ve de la cúpula dorada es esta mezquita musulmán donde se va a construir el tercer templo. Eso va a desaparecer en cualquier rato. Y ahí está la muralla que rodea Jerusalén, y afuera de la muralla, porque el judío y aún los árabes no podían sepultar a sus muertos dentro de la ciudad. Por eso cuando uno va a Jerusalén, la gente católica va a visitar el Santo Sepulcro y se arrodillan y adoran y veneran y se persignan. Pero ese Santo Sepulcro que ellos veneran está dentro de la ciudad. Está el jardín de la tumba, que es el que cumple las características de acuerdo a la tradición y a la Biblia, que está fuera de las murallas. Y ahí está el monte de la calavera, el Calvario, y a un lado está el jardín de la tumba. Hay una cisterna de donde pudieron sacar el agua para lavar el cuerpo de Jesús, a quien no pudieron ungirlo con las especias aromáticas y lo pusieron en la tumba de un hombre rico, José de Arimatea. Pero como bien dicen los guías de ese lugar, del jardín de la tumba, sea aquí o donde haya sido, Cristo está vivo. Y Él es la esperanza para ir a la vida eterna con Dios. Ahí en el monte de los olivos, Jesús vuelve. Ahora, les decía del cementerio pegado a la muralla de los musulmanes. Ni siquiera le permiten a los judíos estar tan cerca de la muralla, porque en la muralla hay una puerta cerrada, de la que habló el profeta Ezequiel. Capítulo 44, versículo 2. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Y sabe, esa puerta está ahí. Esa es la puerta cerrada de la que abre el profeta Ezequiel. Cuando Cristo venga, esa puerta se va a abrir y por ahí entrará Jesús con su iglesia. Esa puerta se va a abrir. A pesar de que han pasado decenas de años, se mantiene cerrada. Y ahora, por eso el cementerio de los musulmanes está a la orilla, porque ellos también saben que cuando venga el Mesías, esa puerta se va a abrir. Y ellos creen en la resurrección, de manera que ellos creen y predican y enseñan que los primeros que van a entrar por esa puerta van a ser ellos. Después de que pasen la prueba del juicio. ¿Cuál va a ser la prueba del juicio para los musulmanes? Un pelo de la barba de Mahoma. Quien logre cruzar sobre el pelo de la barba habrá entrado a la ciudad de Jerusalén. Qué esperanza tan ingenua. El único camino y puerta abierta hoy se llama Cristo Jesús. Y escrito está: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Estar en el monte de los olivos. Hermanos, si usted no ha podido ir a Jerusalén, no hay problema. Ahorita los están necesitando, vayan. No hay problema si no puede y no podrá ir nunca.
Pero usted será dichoso, porque si es fiel y va a las bodas del Cordero, regresaremos en la segunda venida y usted podrá estar en la ciudad santa de Jerusalén, a donde Jesús pondrá sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos no soportará la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se va a sacudir y aún se va a abrir. Y en medio de ese temblor se abre la puerta de la que estábamos hablando. Es así que termino leyendo el versículo 4 del capítulo 14 de Zacarías. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando esto suceda, se desata la batalla del Armagedón, donde millones de ejércitos de diferentes naciones le harán la guerra al Señor, pero Él habrá venido para reinar con nosotros por 1000 años, sabiendo que Satanás ha sido encadenado. Ahí usted puede ver el valle del Armagedón. Terminemos con Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Estimados, las almas sin Cristo que mueren hoy van al infierno. Cuando sea el juicio final y se abran los libros y el libro de la vida y sean juzgados, entonces se va a estrenar el lago de fuego. Una cosa es el infierno y otra cosa es el lago de fuego. Quien inaugura, quien corta listón del lago de fuego es el anticristo y el falso profeta. Y después de ellos, todos los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Y así lo dice la Biblia en el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y quien no fue hallado ahí en el libro de la vida y se ha lanzado al lago de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero para quienes nos esforcemos, tendremos la dicha con el apóstol Juan de leer. Lean conmigo por favor ahora, pónganse de pie. Apocalipsis 21. ¿Estamos listos? Vi un cielo nuevo, vamos juntos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ojalá usted sea de quienes tengan la experiencia de estar en esta nueva Jerusalén, en este cielo nuevo y tierra nueva. Yo no sé si al Padre le placerá traer la santa ciudad a este planeta. Lo cierto es que la Biblia nos promete a través de la palabra de Dios una vida donde Dios enjugará toda lágrima. La vida cristiana es acompañada de mucho dolor, de muchas dificultades. Como Job, sufrimos de una y de mil maneras, pero teniendo la fortaleza del Señor, no importa sea el foso de los leones, no importa sea el horno calentado 7 veces más de lo acostumbrado, no importa las fuertes tempestades en alta mar, tenemos la plena seguridad que no estamos solos. El Señor Dios está con nosotros y Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra roca, Él es quien de su mano derecha nos sostiene de pie ante cualquier circunstancia. Que Dios nos ayude para seguir adelante, porque solo con Él vamos a ser más que vencedores. De Chiapas para todo el mundo, Jesucristo, esperanza segura.